En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Hola amigos, un saludo especial para todos una vez más desde la familia, desde la comunidad Generación Cristo. Estamos aquí una vez más con la intención de llevar información que permita tener claridad y rescatar la autenticidad, la veracidad, las opciones y la probabilidad de lo que conocemos como la metodología de Dios para la vida. Es la forma en que Dios planeó en que nosotros tuviésemos una guía, una inspiración. Si nos preguntamos un poco de dónde viene toda esta escritura, debemos acudir a la historia y hacer un análisis profundo sobre los movimientos, las escuelas de pensamiento, las corrientes, las ideologías. Y es muy importante contarles de un término que se llaman las religiones abrahámicas. Las religiones abrahámicas son el tronco casi del 60% de la fe del planeta. Así es, queridos amigos y hermanos. Y eso que las nuevas religiones toman parte de lo que se llamaría el manual de instrucciones. Pero el cristianismo, que somos, según los portales de Internet, 2.400 millones de seres humanos, basamos nuestra fe y nuestra creencia en Abraham, en esa promesa que se le dio sobre su simiente. Los musulmanes, que cada día también crecen más, alrededor de 1.400 millones, entonces permite que un gran número de personas, más los judíos, que son alrededor de 20 millones en el planeta, son todos aquellos que creemos en lo que se llamaría el patriarca Abraham, que es de donde se desliga toda esta fe. Aún nosotros como cristianos tenemos en nuestra mente que Abraham es el padre de la fe y que de ahí vienen los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Entonces, qué importante entender que hay estructura, que hay una cantidad de historia y que hay una cantidad de elementos fundamentales que permiten que en medio de toda la información que hay sobre textos sagrados, cuándo se escribieron, quién los escribió, y hay un factor muy determinante que permite como acortar la brecha de probabilidades y es la fecha entre la época en que vivió el profeta o el líder y la fecha en la que se empezaron a compilar los manuscritos o los libros sagrados. Cuando ustedes investigan, hay que escribir bastante, hay que escarbar bastante. Ustedes se van a dar cuenta que no existe realmente una trazabilidad, por ejemplo, hacia el budismo. Como dijo alguien, simplemente lo damos por sentado porque alguien lo dijo, que, por ejemplo, que son escritos que datan de más de 2.500 millones de años antes de Cristo, pero les aseguro que he dedicado muchas horas de investigación para tratar de componer una trazabilidad, una secuencia que realmente me permita identificar que hay un sustento que data de todos esos años y no existe. Dice, no, que se encontraron, que dijeron, que estuvieron, que dijeron, que pensaron, pero no es verdad. No se puede sustentar. Para eso hoy en día contamos afortunadamente con las probabilidades de la información y el conocimiento. No sucede eso con la escritura. La cantidad de manuscritos, de copias que se encuentran a lo ancho y largo del planeta, la época, por ejemplo, lo que es el Islam y lo que es el budismo, sus libros primarios se escribieron con mínimo 500 años
el primer plumazo, se escribieron 500 años de diferencia entre el profeta y su líder, ¿verdad? Eh, Incluyendo al Corán también. Pero el cristianismo tiene una particularidad, y es que sus notas, realmente, cuando ustedes lo leen, hay notas que se escribieron desde el año 40, escuchen, después de Cristo. Mientras que tanto el budismo como el islam, que se pintan como las religiones más grandes, superan los 500 años entre diferencias de sus escritores con sus líderes. Sigue siendo si fuéramos académicos nada más, sigue siendo una escritura totalmente coherente, diferenciadora, con pruebas geográficas. Es decir, ustedes leen sitios, geografía, que, por ejemplo, Abraham, Ur de los Caldeos, en Ur se han descubierto tablillas cuneiformes, porque la historia de Abraham debe tener alrededor de 4.500 años, ¿verdad? Incluso se cree no, hay pruebas de que habían bibliotecas en la época de Abraham, ¿cómo les parece? Eso hace que tengamos un libro que siga siendo vigente, pero lastimosamente ha perdido o su gran mayoría de la esencia práctica de aplicación por la vida y llevándolo a un mundo religioso. Eso ha hecho que nosotros nos perdamos de muchas cosas. ¿Y qué hacen las corrientes, las ideologías de pensamiento? Tal vez hasta en un buen sentido, la psicología, la filosofía, queriendo encontrar respuestas, pues terminan llegando a la escritura. Hoy se habla de muchos factores, se habla, por ejemplo, de la neurogénesis, y la neurociencia habla de que nosotros con los pensamientos negativos o positivos afectamos nuestra realidad. ¿Cómo les parece? Eso dice la neurogénesis. Bueno, pues quiero decirles que eso es bíblico. Todo eso que hoy se inventan y que sacan desde otras escuelas, nada de eso es nuevo en comparación con las escrituras. Ya las escrituras lo habían dicho. Es más, Salomón lo explicó muy bien en el libro de Eclesiastés cuando dice, no hay nada nuevo debajo del cielo. ¿Qué es lo que es hoy? Lo que ya fue. ¿Se dan cuenta? Que por aquí se inventaron el movimiento de condensación del agua, ¿no? Vaya Eclesiastés, y que Salomón ya lo había escrito hace muchos años. Que la tierra es como una redonda, como cóncava, pues allá lo dice que el cielo atmosférico era como grandes cortinas que se corrían, y todos los sonares que se inventaron, el sonar, por ejemplo, que dice que se inventó hace poco, pues ya Hot había hablado de los montes marinos. Quiere decir que hay algo que refleja la grandiosidad de las escrituras. Que tengan una gran carga religiosa, histórica, sí, pero eso no nos va a afectar. Y en lugar de tener una búsqueda, podemos tener certeza de que en la palabra, en las escrituras, tenemos lo suficiente. Escuchen, amigos y hermanos, tenemos lo suficiente para sustentar el modelo de vida en todos los aspectos de un ser humano, como lo hemos venido viendo. Y parte de nuestro reto, de nuestro compromiso, de nuestro desafío, es levantar la mano y decirle a todo el mundo, hey, siempre hemos tenido la respuesta, pero no la vendieron de la manera equivocada. Expresiones como nadie nos enseñó a ser padres porque no leímos el manual. Nadie nos enseñó a ser hijos porque no leímos el manual. Nadie nos enseñó a ser esposos porque no leímos el manual. Pero ahí estaba escrito cómo es la estructura de una mujer y cómo es la estructura de un hombre y cómo deberíamos relacionarnos y hasta conversarnos. Así que hoy, en este proceso de seguir dando soluciones reales a los seres humanos en sus vidas cotidianas, vamos a hablar de una palabra que en su momento me causaba temor, me causaba, uy, eso es como peligrosa esa palabra, la palabra meditar. ¿Cómo les parece? La palabra meditar, como muchas,
han sido, no sé si usurpadas fuese el término correcto, o más bien si aprovechadas, para ser más justos con el comentario. ¿Qué quiere decir? Que están ahí y como nadie las coloca en práctica, pues entonces llegan las corrientes, las ideologías y empiezan a pensar. De hecho, hay un artículo en BBC News donde el primer ministro de India dice que quizás el mejor regalo que India le ha dado al mundo es la meditación. Y no es verdad, porque la meditación nació hace muchos años en el libro que conocemos como el Manual de Instrucciones. Es importante que lo tengamos en cuenta. Así que no nos debe asustar la palabra meditar. Vamos a aprender hoy a la luz de las Escrituras si es verdad que la palabra meditar es algo que no es de la nueva era, que nos asusta, la metafísica, todas esas cosas. A ver qué dice la Escritura sobre esto. Pero antes quiero contarles que la primera vez que se habla de meditar es una tarde cuando Isaac sale al campo, creo que está por allá en Génesis 46. Sale a meditar, a caminar por el campo, está esperando a su esposa, a su prometida, y dice que salió a meditar. ¿Cómo les parece? Isaac sale a meditar. Meditar desde la perspectiva bíblica es totalmente distinto desde la perspectiva de lo que hoy se vende como meditar. Incluso su misma definición, su mismo componente difiere de lo que se promueve como meditación real desde el punto de vista de lo que se llamaría el budismo. El budismo es la génesis de la meditación actual. Solo que por allá en el año 1859, unos ingleses le dio por separarlo y empezar a promover la meditación como una industria. Y eso se volvió una industria muy poderosa y se volvió todo un negocio que está siendo promovido en las grandes escuelas de administración. Incluso la Organización Mundial de la Salud estableció el Día de la Meditación y todo el mundo está pensando en esto y las escuelas ya están promoviendo aquí en Colombia que hay que meditar. Pues tranquilos, que la Escritura ya nos había dicho que nosotros podíamos meditar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos en estos procesos de entender la Escritura, tengamos siempre en cuenta esto, que hay cosas que sí fueron dadas por Dios para nosotros. Una de las, cuando ustedes leen el libro de Josué, en el capítulo 1, el libro de Josué, cuando Dios está delegándole, transfiriéndole a Josué todo ese legado que llevó Moisés, toda esa experiencia, toda esa trayectoria, lo primero que hace Dios es darle una instrucción muy precisa a la metodología que debe utilizar Josué para tener resultados. Ustedes ya lo hemos leído muchas veces, solo que pasamos de afán y no alcanzamos a extraer lo profundo de esto. Él empieza a decirle: Josué, Moisés, mi siervo, ha muerto, ahora te toca a ti, ahora quiero que tú pongas en práctica todas las instrucciones que mi siervo Moisés te enseñó. Hay una transferencia ahí de liderazgo, ¿verdad? En esa época era una tradición oral, tengan en cuenta eso. Estamos hablando del sexto libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué. En el capítulo 1, Dios le dice: toma toda esa experiencia que está, porque ya ustedes saben que en Deuteronomio se empiezan a dar las leyes, las instrucciones, los mandamientos, los estatutos, pero ya han capitalizado toda esa experiencia. Entonces él le dice: pon eso en práctica. Pero me parece algo maravilloso, además de encomendarle la necesidad de esforzarse, la necesidad de exceder la capacidad humana, confiar en Dios. Escuche, poner su confianza en Dios, creer que Dios estará con él como estuvo con Moisés. Noten que no estamos separando a Dios de la actividad humana. La gran brecha que hay es cuando separamos la actividad humana de Dios, pensando que Dios lo tiene que hacer todo. Recordemos lo bonito de ese texto cuando dice, así lo dice la Escritura: así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sí? No te abandonaré ni te desampararé.
O sea, aquí hemos acuñado una frase que los milagros son el resultado del romance entre el esfuerzo y la fe, porque Dios se deja seducir por esto y ahí hay una prueba. Cuando Dios está comprometido con sus promesas, con sus principios, con su lealtad, pero le dice, pero tú tienes que hacer tu partecita. ¿Cuál? Que medites de día y de noche. ¿Cómo les parece? ¡Wow! Despacio, Gio, ¿cómo así que medite? ¿Y qué hizo Josué? Hizo las hosanas y la procesión del loto y empezó a hacer... no, 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 él no hizo eso. ¿Por qué? Porque meditar desde la etimología, desde la ciencia, realmente significa otra cosa totalmente distinta. Ahora, el hecho de tener posiciones o no posiciones, ya les quiero contar que dedicamos tiempo a investigar, no difiere entre los beneficios que tiene una persona que hace deporte, que es saludable. Lo que sí lo hemos logrado entender a través de las neurociencias es que la oración, la meditación, porque la meditación es una especie de oración profunda, sí sana el corazón y sana la mente. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita amparo, el ser humano necesita seguridad y el ser humano necesita afianzarse de algo para sentirse seguro. Cuando el ser humano, cuando el cristiano entiende que Dios es amor, que Dios es todopoderoso, que Él escucha nuestras oraciones, que es un Dios personal que tiene cuidado de nosotros, de los más pequeños detalles, eso genera en nosotros una sensación de seguridad y de confianza que la ciencia y los grandes científicos han querido refutar, pero que con el tiempo lo han tenido que entender, porque el hecho de que hayan escuelas de pensamiento, que las respetamos y no tenemos nada en contra de ellas, cada persona puede creer lo que quiera, lo que queremos decirles es al pan, pan, al vino, vino, ¿cierto? Y como lo dijo alguien, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No es que esto no lo hayan traído, es que siempre lo hemos tenido. Es que Dios ha estado interesado en que nosotros podamos poner en práctica todos estos procesos. Yo hace unos días, como tal vez unos días, saqué un tiempo, una noche, para meditar. Me dediqué a meditar una noche y me puse a orar en mi mente y en mi corazón profundamente, en una exploración dentro de mí, agradeciéndole a Dios por todas las cosas que Él ha hecho conmigo. ¿Cómo les parece? Por todas esas bondades. Y oraba y meditaba y me compenetré en ese balbuceo que es una de las definiciones más reales de meditar. Y empecé a estar, como diríamos, en ese éxtasis celestial, de sentir su presencia, de quebrantarnos. Entramos en una zona donde oramos de una manera distinta, donde vemos la necesidad, donde entendemos al prójimo, donde nos abandonamos de nuestro ego, donde entramos en una sinfonía con Dios tan maravillosa que nos quebrantamos y nos puede pasar el tiempo. Y están sucediendo tantas cosas ahí dentro de ese episodio de fe. Están sucediendo tantas cosas dentro de nuestro organismo que no alcanzamos a imaginar, que pensamos que es solamente espiritual, sino que vienen ya como un principio dado por Dios. El Salmo 119:15, que fue el que leímos, lo dice muy bonito, dice, en tus mandamientos meditaré. Escuchen, pero noten la expresión que dice, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Que es importante que entendamos lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Dice, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual para que ustedes vean lo que realmente significa meditar. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. Por favor, atención. En ellas pongo mi atención. Entonces, hoy se está hablando de una ciencia que se llama el mindfulness, que ha cogido mucha fuerza y que se llama atención plena, justamente. Y es que la mente del ser humano es muy dispersa y tiene muchas cosas. Y entonces el solo hecho de quitar la atención de tantas cosas y ponerla en una sola de manera tranquila, hace que nosotros estemos tranquilos. Pero no es la ciencia, es simplemente que son metodologías que ya están aquí escritas en las escrituras, como les parece. Voy a repetir, dice, siempre estoy repitiendo. ¿Recuerdan que le dijo a Josué? Sí, medita
medita de día y de noche. Le está diciendo lo mismo, que es lo que dice la versión Reina Valera. En tus mandamientos meditaré, ¿verdad? Meditaré, repetiré, conversaré. Entonces, meditar desde la perspectiva hebrea realmente significa entrar en una conexión profunda con Dios, cerrando nuestros ojos, conectándonos. Viene un balbuceo suave y sencillo, ¿verdad? Y esto va a ser maravilloso, ¿por qué? Porque es lo que realmente significa meditar. ¿Sabían eso? Cuando leamos la etimología, de dónde viene esa palabra, porque siempre me gusta investigar quién se inventó esa palabra, de dónde salió esa palabra, quién trajo esa palabra. Y es ahí donde descubrimos que muchas de las filosofías que son verdades hoy no tienen sustento, porque no hay cómo encontrar que realmente hay una trazabilidad que esta palabra realmente viene del budismo de más de 2500 años, pero nosotros sí la hemos encontrado en los salmos. Cuando ustedes leen el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Cómo les parece? Dice, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto me parece una sinfonía, ¿por qué? Porque era lo que estábamos hablando ahora. Tiene que ver con esa metáfora de cuando lloramos, llorar en Dios. Yo creo que es la terapia más extraordinaria que un ser humano puede aprovechar. Como dice el salmista, cuando derramo mi llanto delante de ti, con ruego y súplica, cuando me quebranto, cuando podemos llorar delante de Él, abrir nuestro corazón allá en la privacidad de nuestro cuarto y nos quebrantamos y estamos ahí conectados, eso se convierte justamente como ese árbol junto a corrientes de agua. Nos levantamos sanos, algo sucede en nosotros, hay dopamina, serotonina, nos levantamos como descansados. Es porque tiene esa doble función, no solamente de ser escuchados por Él, sino de recibir en nuestro organismo una reacción apenas afín de lo que es nuestro cerebro interpreta, saber que se está conectado con la génesis, con su Dios, con su creador, y esto es extraordinario. Ven ustedes que no podemos simplemente especular, sino que tenemos que investigar, tenemos que mirar como Pablo lo dice, con toda inteligencia y sabiduría, conocer a Dios. La palabra hebrea para meditar es shuak, que significa, por favor, su atención, reflexionar, contemplar o meditar. ¿Cómo les parece? Su raíz proviene del verbo sachak, que puede tener connotaciones de hablar. Escuchen esto que me parece maravilloso. Susurrar, murmurar, lo que sugiere una reflexión tranquila o una comunicación interna. Cuando leemos esos salmos maravillosos, ¿verdad? Así que esto de meditar, como muchas de las cosas que se mencionan hoy, no nos debe atemorizar, hermanos, amigos. Las escuelas de la espiritualidad están promoviendo en las empresas sacar espacios para meditar, para sentarse en la posición del loto, en las hosanas y poner la concentración en un punto fijo. Pues nosotros sí que tenemos ese punto fijo, que es nuestro creador, que está en nosotros. Así que nosotros podemos reconocerlo en nosotros, decirle gracias, Señor, porque estás en mí y yo en ti, en esas palabras que hemos tratado de ir aprendiendo poquito a poquito con alta plastilina, entre lo que es inmanencia y trascendencia. Inmanencia y trascendencia es que Dios está en todo y todas las cosas están en Dios. No es más, es algo muy sencillo. Así como yo tengo aire dentro de mí, como es una necesidad, lo contengo para poder vivir, yo vivo dentro de la atmósfera que me trasciende. Así que tanto en griego significa lo mismo, significa reflexionar, escuchen, significa considerar cuidadosamente desde la etimología griega. Y hay un idioma que es de donde viene el budismo, se llama el sánscrito. Ahí significa contemplar o reflexionar. Contemplar fue lo que hizo
Isaac cuando salió a meditar, a contemplar, seguramente como lo hacía el salmista David, decía, cuando veo los cielos que son obra de tus manos, entonces me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y quiero decirles que en latín también significa algo maravilloso. Significa mm, cuidar un pensamiento, atender un pensamiento, ponerle atención a una idea, a un pensamiento, reflexionar y contemplar. Así que nosotros tenemos una oportunidad muy hermosa de meditar, de estar en esa conexión y en esa relación con Dios. De hecho, ni siquiera tuviéramos que pedirle, porque el verso lo dice, deleítate, escuchen, el verso dice, deleítate en la presencia del Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Si mandamos esto al mundo real, quiere decir, y yo he colocado un ejemplo, hay veces llegan amigos a las casas y entonces a mí me pasa con los libros, que un amigo me dice, ay, que este libro, y uno está ahí de amigo, está en ese momento alegrando y dice, llévatelo, te lo regalo. Uno se vuelve como generoso. Llévate ese libro y te lo regalo. O van a la casa y alguien está entendiendo, dio el almuerzo. Ninguno dice, esconda el pastel para comérnoslo nosotros, sino que, ve, quieren pastel, quieren más café, o quieren esto, o llévate esto. Y es lo mismo, es cuando estamos en esa presencia de Dios, estamos ahí conectados con Él. Dice, deleítate, gózate en la presencia del Señor y te vas a dar cuenta que te vas sanando, te vas levantando, vas sintiendo, wow, me siento bien, hay algo, me siento paz, siento gozo. Yo viví esa experiencia esta semana, me acosté y aún acostado seguía quebrantado, dándole gracias a Dios, gracias. Y le decía, Señor, cuando me duerma quiero seguir dándote gracias con cada palpitar de mi corazón, con cada respirar, porque esto ya no es una religión, esto se vuelve algo extraordinario, que realmente se me vuelve mi prioridad. Y cuando se vuelve mi prioridad, no solamente el discurso, sino que las cosas, las acciones que hacemos, siguen esa fe. Meditar, un regalo de Dios para el alma, para la sanidad. Bendiciones para todos.